¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kuhn, director de formación y capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN Querétaro. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro curso de análisis de riesgos políticos y legislativos, el cual inicia el día de hoy y constará de 3 sesiones. Recordemos que será siempre de 6:30 a 8:30. Siempre será de manera virtual. El link será el mismo y ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. Si conocen a alguna otra persona que pudiera estar interesada para tomar este curso, adelante, háganoslo saber y los agregamos al grupo de WhatsApp para que puedan tener acceso al link. Y pues bueno, antes de iniciar con este curso, nos acompaña con nosotros en nuestra Secretaria de Formación y Capacitación, la diputada Maricruz Arellano, quien nos va a dar un mensaje de bienvenida a todos los que se están conectando. Así que si gustas, adelante, secretaria. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, por hacer la parte introductoria de este curso. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues también hablar a nombre de nuestra presidenta estatal del Partido Acción Nacional aquí en Querétaro, Leonor Mejía, darles la más cordial bienvenida a un curso más, afortunadamente, de los que podemos compartir desde la Secretaría Estatal de Formación y Capacitación. Para una servidora como secretaria y para Ricardo, la verdad es que es muy grato poder hacer llegar a ustedes todas y cada una de las capacitaciones que hemos venido programando, toda vez que ciertamente una de las quejas recurrentes, no solo de los militantes de los partidos, porque hablar de los partidos en general, sino de simpatizantes y ciudadanos en general, es que no haya formación, que no hayan cursos, que no hayan conferencias que puedan informarnos de la vida política de nuestro país o de nuestro estado. Y la verdad es que debo decirlo que en Acción Nacional siempre ha habido ese compromiso y esa responsabilidad por acercar a los ciudadanos en general, por supuesto a su militancia también, todas las oportunidades de capacitación que se nos permita poder acercarles. Ojalá y fueran muchísimas más las personas que pudieran estar conectados, pero me da mucho gusto ver que no solamente, incluso los cursos son llamativos para los ciudadanos de Querétaro. Tenemos varios ciudadanos, por lo que ahorita estuve viendo en el chat, de algunos otros estados de la República, del Estado de México, de Guanajuato, todos son cordialmente bienvenidos. Y bueno, pues qué mejor que podamos llegar a muchísimas más personas y abonar un poquito a la vida democrática o mucho a la vida democrática de nuestro país y de cada uno de los estados que lo conforman. Muchísimas gracias a todos. Ricardo nos va a dar una breve reseña de quién será nuestro ponente en estas 3 sesiones que ya hace rato comentaba. Consta este taller o esta capacitación que arrancamos el día de hoy. Será semanalmente, como ya lo comentaba, de 6:30 a 8:30. Y bueno, pues nos arrancamos, por favor, Ricardo. Excelente, muchas gracias, Maricruz, por tu mensaje de bienvenida para todos nosotros. Voy a presentar a nuestro ponente, quien nos estará impartiendo las 3 sesiones. Su nombre es Jonathan Maza. Él es socio fundador y director de estrategia e inteligencia en Strato Risk Consulting, asesor y consultor internacional de riesgos políticos y de seguridad, con 13 años de experiencia profesional en asuntos públicos, inteligencia estratégica y public advocacy. Fue asesor en el Senado mexicano en las comisiones legislativas de seguridad pública y defensa nacional. Asesor de empresas de los sectores de telecomunicaciones, manufactura avanzada y tecnologías de la información en asuntos públicos, inteligencia y riesgos. Cuenta con experiencia en gestión y administración de proyectos y programas por organizaciones del sector de la sociedad civil en México y Latinoamérica. Es maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de Sedena.
licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Política Internacional y Diplomacia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con estudios de posgrado y diplomados en prevención y combate a la proliferación, fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en las Américas, en políticas de seguridad y defensa y en seguridad hemisférica por la Junta Interamericana de Defensa con sede en Washington, Estados Unidos. También cuenta con los cursos en gestión pública y políticas públicas en Chile por la Universidad Miguel de Cervantes, incidencia pública, negociación y comunicación estratégica por Global Responsibility Inc. en New York, Estados Unidos, instituciones políticas de los Estados Unidos de América por la Universidad de California, San Diego, liderazgo y economía social de mercado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer Stiftung y en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI, presidente fundador del Institute for Democracy and Innovation, profesor de tiempo parcial del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y miembro del Consejo Internacional del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la misma Casa de Estudios. Entonces, pues bueno, con esto le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente, quien nos estará acompañando en estas 3 sesiones. Así que si gustas comenzar, estimado Jonathan, el público es completamente tuyo. Muchas gracias, Ricardo, y también muchísimas gracias al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro y, por supuesto, a la diputada Maricruz Arellano, secretaria estatal de Formación y Capacitación de este instituto político. Y la verdad es que estoy muy agradecido de tener la oportunidad de estar de vuelta en el partido. Lo menciono, también soy miembro del Partido Acción Nacional desde el 2012, ¿no? Me tocó participar en la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota en el estado de Puebla, y ahí fue donde también, pues bueno, tuve la oportunidad de conocer a muchos amigas y amigos panistas, y bueno, es siempre un gusto estar aquí con ustedes. Y ahora desde el ámbito profesional, mi vida ha ido incursionando más bien hacia a este ámbito de el análisis de riesgos de seguridad y riesgos políticos. Y como ya también Ricardo comentaba en la presentación de mi semblanza, pues bueno, hoy en día me dedico de lleno a esta parte como empresario y también como profesor universitario. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias también a todas y a todos los que están en este curso, que se inscribieron. Y quisiera también comentarles que, pues bueno, el propósito fundamental es compartir un poco de las herramientas y análisis que se pueden realizar en la vida cotidiana desde el mundo de la vida política nacional de nuestro país, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla para continuar con esta presentación. Y ya nada más me confirman si se ve adecuadamente. Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos, ya pasó la presentación, ahora sí, el objetivo del curso. Bueno, siempre hay que comenzar por explicarnos cuál va a ser el objetivo de este curso en el que nos vamos a estar reuniendo durante 3 martes, de aquí hasta el próximo martes 3 de octubre. Y creo que es muy adecuado porque estamos viviendo de nuevo un momento muy importante en el país, en el ámbito también político y por supuesto legislativo, y va a ser muy ad hoc este curso sobre el análisis de riesgos políticos y legislativos. El objetivo primordial es ayudar a desarrollar las herramientas y habilidades necesarias para analizar racionalmente los riesgos políticos inherentes a las acciones y decisiones de los actores políticos del país, las implicaciones de las políticas públicas y los impactos de los productos legislativos, que son básicamente todos aquellos productos, iniciativas de ley, puntos de acuerdo y propuestas que van implicando cambios en el marco legislativo, en el marco regulatorio también por parte del gobierno. Y más adelante vamos a ir explicando un poco más a detalle estas circunstancias, pero bueno, un poco la estructura de los módulos de estos 3 martes. Pues bueno, hoy vamos a ver los fundamentos e introducción al análisis del riesgo político, en qué consiste, cómo se come, qué es, qué tiene que ver con la realidad en la que nos enfrentamos día a día los ciudadanos y especialmente pues quienes estamos interesados en la vida pública de nuestro país, ustedes como militantes o como simpatizantes del partido político también, pues bueno, están muy cerca de esta realidad
y creo que va a ser muy interesante compartir estos conceptos básicos. El segundo martes vamos a platicar ya más sobre las técnicas y herramientas metodológicas para analizar los riesgos políticos, ¿no? Entonces vamos a utilizar algunas herramientas para finalizar el último martes, 3 de octubre, en la elaboración de reportes de riesgos políticos y herramientas de inteligencia estratégica. Es decir, cómo el análisis de esa información se puede traducir ya en productos, vamos a decir, en entregables de inteligencia, y vamos a ver también cómo sucede eso, ¿no? Bueno, los temas, básicamente estos 3 martes van a estar divididos por temas, pero cada martes van a ser aproximadamente 1.5 temas, ¿no? Básicamente. El día de hoy vamos a ver fundamentos, orígenes e introducción de los riesgos políticos, un análisis de caso y vamos a hacer también un ejercicio para que no sea tan pura teoría y que no sea tan pesado esta sesión. Después, el análisis de los actores clave y factores de riesgo en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es decir, vamos a conocer un poco más a detalle cuáles son no solamente los actores políticos, sino también aquellos factores que influyen sobre los actores políticos para tomar determinaciones que cambien el curso de una iniciativa legislativa y también tomen decisiones estos actores debido a estos factores que los empujen, digamos, a tomar determinaciones regulatorias desde el gobierno que impactan a la sociedad. Vamos a ver casos y creo que vamos a ir desmenuzando poco a poco esto. El tercer tema es herramientas metodológicas para el análisis y determinación del nivel de riesgo, es decir, cómo podemos determinar qué es un riesgo alto, qué es un riesgo medio, qué es un riesgo bajo en materia política legislativa, ¿no? Y bueno, y por último, las herramientas prácticas de inteligencia estratégica para la toma de decisiones en riesgos políticos y legislativos, es decir, cómo el análisis del nivel de riesgo, de los actores y los factores nos puede servir, nos puede ser útil para tomar decisiones, ya sea como dirigentes políticos, como dirigentes sociales, como líderes también en alguna organización o como líderes también en algún comité o siendo también partícipes ya de la vida política profesional desde el ámbito legislativo. Y bien, para continuar, yo sé que a lo mejor quizás no todos tienen la oportunidad ahorita en este momento, pero si tienen su celular y tienen datos o están conectados a su red inalámbrica, les pido por favor si pueden escanear este QR, este código, para que puedan participar en una primera dinámica. Es una dinámica en la que van a ingresar a este código y les va a abrir después una pestaña, una ventana en donde van a ver la bienvenida del curso y vamos a tener un pequeño pues cuestionario muy breve en el que les quiero preguntar que ustedes me definan en 3 palabras qué es un riesgo. Entonces ahí, entrando a este código, y me van por favor diciendo si sí lo logran abrir, van a encontrar estas preguntas para poder votar, ¿no? Es una votación, digamos, electrónica. Entonces, esto es muy importante para que comencemos un poquito, pues bueno, vislumbrando lo que vamos a ver y creo que nos va a dar también muchas luces sobre lo que entendemos sobre los temas antes de conocer y desarrollar este tema. No sé si por ahí me puedan ayudar a confirmar en el chat que ya lo pudieron abrir, pero voy a revisar. Mm, ok. Sí, yo sé que no todos lo van a poder abrir, pero bueno, los que puedan, por favor, háganlo. Escaneen el código con su cámara del celular y comiencen a votar en las preguntas. Les voy a proyectar ahora mismo cómo se va a ver esa pregunta. Bien, esta es la bienvenida de esta imagen.
Igual aquí tienen el código QR, pero si ya lo pudieron escanear, les va a aparecer la siguiente slide, ¿no? Ya la habilité, que es en 3 palabras define qué es un riesgo. Entonces, en este momento ya pueden comenzar a votar los que pudieron escanear. Todavía lo que aparece aquí en pantalla, el código QR, también pueden ingresar. Y en unos momentos que empecemos a tener respuestas, las vamos a ver. Miren, ya están votando. Las primeras 3 respuestas de la persona que votó dice, pues un riesgo es algo desfavorable, es un factor, es una situación. A ver, continuemos votando. Los invito a que sigan votando. Es un perjuicio, un contratiempo, un daño. Muy bien. Continuemos, continuemos. Recuerden que pueden seguir votando y si no han abierto, pueden escanear con su cámara el código QR. Y miren, estamos viendo más palabras de ustedes, de cómo vislumbran o cómo perciben que es un riesgo, un daño, es algo contraproducente, cata- algo catastrófico, una catástrofe. Muy bien. Perder alguna meta, ok. Vamos a ver. Peligro, una pérdida inminente, muy bien. Ventaja, por ahí estoy viendo. ¿Qué más? A ver, van 9 personas. Ya llegaron más. Peligro, situación difícil, perder alguna meta, muy bien. 11 personas. Aquí nos va indicando cuántas personas van votando o participando más bien. Esto es más bien hagan de cuenta que es una consulta popular, ¿no? Yo les pregunté qué es un riesgo. Entonces ya, y ahora que están de moda, ¿no? 19 respuestas, ya van, 12 participantes, 13. Vamos a dar unos minutos más para que puedan continuar sumándose más personas. 14. Muy bien, contratiempo, situación, una pérdida inminente, acciones negativas, desventaja, arriesgarse. Muy bien, muy bien. Un riesgo también puede ser percibido como algo favorable, por ejemplo, hay desfavorable y favorable. Miren qué interesante. Muy bien. 25 respuestas ya van. Perfecto. Todavía hay 10 personas conectadas. Adelante. También en el chat, aquí voy a leer, aquí alguien comentó riesgo, contratiempo, desgracia, perjuicio, daño. Muy bien, muchas gracias por participar. También lo pueden hacer en el chat del Zoom, si en caso de que no puedan abrir la actividad con el código, eh, pueden seguir participando. Muy bien, una pérdida, situación alternativa. Muy bien, desventaja, una alerta, algo contraproducente. Muy bien, muy bien. Ya van 30 respuestas. Yo creo que aquí vamos a detenernos un poco. Si alguien más quiere comentar, ya sea aquí mismo en la actividad o en el chat que tenemos en el Zoom, adelante. Pueden poner también sus opiniones al respecto. Pero bueno, en 3 palabras, los que han podido participar han definido qué es un riesgo, ¿no? Primeras ideas, primeras percepciones. Y algo que es muy interesante es que normalmente muchas personas perciben el riesgo como algo negativo, como algo desfavorable, como algo catastrófico, como una situación difícil, complicada, un contratiempo, un peligro, ¿no? Pero también hay quienes luego le ven el otro lado de la moneda al riesgo. Y puede ser, muy bien como señalaron algunos o algunas, una alternativa, algo favorable, ¿no? Una situación distinta, un área de oportunidad. Aquí la palabra clave de ese otro lado de la moneda del riesgo es oportunidad.
precisamente porque todo riesgo implica, sí, la posibilidad de un daño, pero si conocemos ese riesgo, si nos adelantamos a la materialización de ese riesgo, que la materialización del riesgo ya sería una amenaza, es decir, algo que ya se materializó, pero si de antemano logramos vislumbrar el riesgo, podemos convertirlo en algo a favor nuestro o a favor de lo que persigamos, de los objetivos que tengamos. Entonces, muy bien, muchísimas gracias a los que han estado participando. Eh, Recuerden que tenemos el chat siempre para comentarios. Muy bien, riesgo positivo para toma de decisiones. También aún no tiene su nombre, pero es Huawei MediaPad, es una persona que ahí participó en el chat. Puso un riesgo positivo para toma de decisiones. Efectivamente, conocer los riesgos nos va a llevar a tomar decisiones, ¿no? Y normalmente lo que procuramos, pues las personas, es intentar tomar mejores decisiones. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Eh, Muy bien, listo, perfecto. Bien, vamos a comenzar. Introducción con este tema. Recuerden, si tienen los micrófonos encendidos, por favor que los apaguen. Por ahí escucho algún micrófono. Muy bien, gracias. Bien, vamos a comenzar. La introducción de los riesgos políticos. Pues bueno, los riesgos políticos que se presentan tanto en el ámbito legislativo como en el regulatorio del gobierno, porque el gobierno también crea normas, regulaciones, no necesariamente que tengan que pasar por el ámbito legislativo, sino, por ejemplo, algún decreto presidencial, alguna norma de salud, alguna normatividad que está en el ámbito de las facultades del Ejecutivo, pues bueno, pueden alterar o modificar las circunstancias de la sociedad, ¿no? Y son un tema de gran relevancia en la actualidad, especialmente para las empresas, para el ámbito de los mercados, para el ámbito de las industrias, pero también es necesario que los ciudadanos estemos cada vez más enterados de estos cambios en los ámbitos legislativos y regulatorios del gobierno, porque efectivamente las definiciones, las determinaciones políticas o públicas pues tienen efectos en la vida cotidiana, ¿no? Y, por ejemplo, pueden tener un impacto significativo en la estabilidad y el desarrollo de una nación. Los riesgos políticos también pueden manifestarse de diferentes formas y afectar a la sociedad, los ciudadanos, los mercados, las industrias y las empresas de múltiples maneras. Y bueno, en este curso vamos a explorar en profundidad el concepto de riesgos políticos, especialmente en esta sesión, así como su relación con los riesgos legislativos y regulatorios. Y bueno, también vamos a analizar cómo estos riesgos afectan a diferentes actores dentro de una sociedad. Bien, pues primero empecemos por los conceptos básicos y por comprender los antecedentes. Y algo que es muy importante mencionar es que, pues bueno, el concepto de riesgos políticos es algo, pues muy antaño, en realidad, no es algo tan nuevo. Eh, Han existido desde que se formaron las primeras sociedades organizadas, es decir, las comunidades políticas. Nosotros sabemos que el ser humano, las personas, somos, diría Aristóteles, ¿no? Animales políticos porque vivimos en sociedad. Pero una vez que se organizaron las primeras sociedades políticas en la antigüedad, pues bueno, los líderes políticos y los gobernantes enfrentaban múltiples amenazas constantes a su poder y a la estabilidad de su gobierno. Y bueno, ya sea en forma de conflictos internos o de amenazas externas, ¿no? Cuando hablamos de conflictos internos podrían ser pues golpes de Estado, guerras civiles, y cuando hablamos de amenazas externas en aquellas épocas, pues estamos hablando precisamente de guerras, ¿no? Básicamente de amenazas de otros líderes de otras naciones que intentaban pues poner en riesgo o destruir a otra nación, ¿no? Bueno, estos riesgos políticos a menudo en la antigüedad se traducían en la necesidad de tomar decisiones y acciones que pudieran garantizar la supervivencia
y el éxito del gobierno, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es que estas necesidades que encontraban los líderes políticos y los gobernantes en la antigüedad de prever estos escenarios, de prever estos riesgos, era sobre todo para la propia supervivencia de sus personas, vamos a decir, pero también de sus regímenes políticos, y poder llevar a buen rumbo la supervivencia y el éxito de un gobierno. Ahora, en la actualidad, los riesgos políticos han evolucionado en respuesta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, ¿no? Hoy en día los riesgos políticos abarcan una amplia gama de desafíos, desde tensiones internas y conflictos étnicos hasta cuestiones relacionadas con el cambio climático o incluso tecnológicamente hablando con la ciberseguridad. Sin embargo, uno de los ámbitos en los que los riesgos políticos son más evidentes es en el marco legislativo y regulatorio de los gobiernos. Y aquí me quiero detener un poco. Vamos a ir aterrizando, tratando de aterrizar estos conceptos, estos antecedentes, también a las realidades que nos son más cercanas a cada uno de nosotros, especialmente porque vivimos en México, un país, una sociedad, un estado, nación, que tiene o que cuenta con un marco jurídico propio y una organización institucional muy clara en la división de poderes, ¿no? Vivimos también en un régimen democrático, republicano, y federal, ¿no? Entonces, estas características de nuestro país nos van a servir como marco de referencia también para entender y aplicar lo que vamos a estar conversando en esta clase y en las próximas sobre los riesgos políticos. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de que en la actualidad, por ejemplo, en México los riesgos políticos abarcan amplios desafíos tanto internos como externos, podríamos irnos o referenciar estos riesgos políticos, por ejemplo, internos, a circunstancias en las que actualmente vivimos. Por ejemplo, un riesgo interno que hoy tenemos los mexicanos y especialmente el gobierno federal y los gobiernos estatales e incluso los gobiernos municipales, pues es la inseguridad, ¿no? Básicamente, la crisis de seguridad pública, pues ya representa no solamente un riesgo materializado, sino que implica una serie de riesgos probables, ¿no? Como el deterioro de las instituciones, el deterioro del Estado de Derecho, el deterioro de la propia democracia, de que los ciudadanos podamos vivir no solamente en paz, sino que podamos, pues bueno, percibir nuestra cotidianidad de manera tranquila. Nuevamente, por favor, los invito a silenciar sus micrófonos. Vamos a tener espacios también para que puedan comentar. Bien. Ahora, pero en general, de manera general y no tan particular, ¿qué es el riesgo? Ustedes participaron hace unos minutos en algunas definiciones o palabras que ustedes hacían referencia a los riesgos. Y el riesgo, una definición muy concreta, es que se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento indeseado y que puede tener un impacto negativo en los objetivos, metas o intereses de una entidad o de un individuo. Esto es muy importante, porque el riesgo no es tal cual algo que ya ocurrió, sino es la posibilidad de que algo ocurra y que efectivamente nos impacte negativamente. Por eso es un riesgo. Derivado de lo que decíamos, podemos ver el otro lado de la moneda. Si yo de antemano logro reconocer los posibles riesgos a los que me puedo enfrentar como persona o a los posibles riesgos a los que se puede enfrentar mi país, puedo prevenirlos. Puedo realizar un conjunto de acciones que me ayuden a prevenirlos. Y entonces, conocer el riesgo de antemano implica la posibilidad de transformar el impacto negativo probable hacia una oportunidad de mejora. ¿De acuerdo? Entonces los riesgos pueden ser de naturaleza, los vamos a encontrar financieros, operativos, estratégicos o políticos. En este caso, en estos temas que nos van a tener aquí presentes, pues bueno, vamos a hablar de los riesgos políticos. Pero básicamente, como explica esta imagen, nosotros podemos tener un plan, ¿no? Como dicen, platícale tus planes a Dios y se va a reír, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros, como seres humanos, somos falibles, es decir, nos equivocamos, podemos cometer errores o podemos no estar conociendo del todo lo que nos espera en el futuro para lograr
el éxito, ¿no? Y en medio entre el plan, entre nuestras metas, entre nuestros intereses, nuestras aspiraciones y ese objetivo para lograr el éxito, la incertidumbre se atraviesa, ¿no? Porque no podemos conocer el futuro. Y los riesgos son parte inherente de esa incertidumbre al futuro. Entonces, lo que vamos a ir conociendo y comprendiendo también a lo largo de este taller, de este curso, pues bueno, es con qué herramientas puedo reconocer un poco las señales que me indican los posibles riesgos o los posibles eventos que pueden llegar a ocurrir y que me puedan afectar. Para entonces tomar decisiones y mitigarlos, eliminarlos o también contrarrestarlos. Ahora, ¿de qué es el riesgo? ¿A qué es el riesgo político? Bueno, el riesgo político se relaciona específicamente con la incertidumbre y la inestabilidad en el ámbito político y gubernamental, ¿no? Es decir, es esa posibilidad de que un evento político de naturaleza política ocurra y nos impacta negativamente. Esto puede incluir cambios en el liderazgo político. Las elecciones implican siempre la posibilidad de un cambio de liderazgo y así como puede ser una oportunidad, también puede ser un riesgo, ¿no? La adopción de políticas controvertidas por parte de los gobiernos o del legislativo o la inestabilidad social. Y un claro ejemplo, yo puse esta imagen de dos líderes políticos que coincidieron en algún momento entre Estados Unidos y México, que es el expresidente Donald Trump de los Estados Unidos y el presidente López Obrador en México. Pues bueno, básicamente en el momento en el que coincidió que estos dos líderes políticos o estos dos gobernantes llegaron al poder, pues bueno, era una ventana ya sea de oportunidad o de riesgo. Y poco a poco fuimos viviendo cómo se materializaban los riesgos y se convirtieron en amenazas, es decir, ya estaban ocurriendo y esas amenazas nos llevaron a crisis en el ámbito económico, político o social, ¿no? Y claro ejemplo de esa crisis en esos momentos cuando coincidieron estos dos políticos, pues bueno, fue la relación México-Estados Unidos en el ámbito económico, ¿no? Les recordarán que Donald Trump amenazó en algún momento al gobierno mexicano de imponer aranceles a los productos mexicanos que se comercializan a los Estados Unidos si México no hacía algo para frenar los flujos migratorios, ¿no? Ese es un claro ejemplo. O la relación tan ríspida que hubo también entre López Obrador y ahora Joe Biden. Digo, no está aquí en la fotografía, pero también en algunos otros ámbitos, ¿no? Las acusaciones, o hoy en día, por ejemplo, tenemos esas amenazas de algunos políticos del legislativo estadounidense de proponer iniciativas de ley para usar sus fuerzas armadas para atacar a los cárteles de la droga mexicanos en territorio mexicano, ¿no? Entonces, el riesgo político es esa posibilidad de que un evento de naturaleza política ocurra y nos afecte, ¿no? O afecta al gobierno, o afecta a las empresas, o afecta a los ciudadanos. Ahora, continuando, de ahí pasamos a qué es el riesgo legislativo y regulatorio. Estos riesgos se refieren a la amenaza de cambios en la legislación y la regulación que pueden afectar a empresas, industrias y sociedad en general. Esto puede incluir la introducción de nuevas leyes, leyes que no se esperaban, cambios o modificaciones en algunas que ya existen, o la revocación de políticas previamente establecidas. Por ejemplo, en México lo vimos muy claro cuando llegó la mayoría en el Congreso por parte del oficialismo de Morena y partidos aliados. Concretamente, por ejemplo, podemos hablar de la desaparición de fondos públicos de presupuesto que estaban destinados a municipios y a estados en educación, en salud, la desaparición, por ejemplo, de las estancias infantiles, la disminución del presupuesto en la educación, por ejemplo, en las becas o en las becas de CONACYT, por ejemplo, o por ejemplo también la disminución de los recursos destinados a seguridad pública a estados y municipios. Es decir, la llegada de un cambio político legislativo con una mayoría en aquel entonces 2018-2021 del oficialismo por parte de Morena y aliados, pues implicó modificaciones en el legislativo, en las leyes, en el presupuesto de la federación, y esto tuvo impactos
que fueron afectando finalmente la realidad de los gobiernos locales. Y por supuesto también de las personas. Por ejemplo, más allá de que afectara a gobiernos locales, ¿qué le podemos decir a las mexicanas que se vieron afectadas por la desaparición de las estancias infantiles? O a los miles o millones de mexicanos que se vieron afectados con la desaparición de los esquemas de salud del Seguro Popular. Es decir, todo eso tuvo implicaciones que fueron causa de un cambio político en el legislativo, que pasó leyes nuevas o modificó otras, y luego estas se vieron afectadas en el ámbito del gobierno regulatorio. Entonces, esto es muy importante apuntarlo porque de esta manera vamos a ir entendiendo cómo los riesgos políticos en el ámbito legislativo y regulatorio van impactando a la sociedad. Pues bien, tenemos, por ejemplo, que los riesgos políticos y los riesgos legislativos y regulatorios están estrechamente interrelacionados, ya que las decisiones políticas a menudo se traducen en cambios en la legislación y la regulación. A continuación, por ejemplo, vamos a examinar más de cerca esta relación con algunos ejemplos. Pero, en primer lugar, el impacto de las decisiones políticas en la legislación y la regulación. Cuando se produce un cambio en el liderazgo político, cuando se toma una decisión política importante, es probable que esto se refleje en una legislación y la regulación. Ya lo decíamos, ¿no? El cambio de gobierno. Y por eso para muchas personas, especialmente para quienes están en la vida política partidista, las elecciones son la posibilidad de cambiar el rumbo completo de un país, ya sea desde el plan de gobierno en el Ejecutivo, como también por los cambios en el legislativo, ¿no? Que habiliten esos cambios en el gobierno. Por ejemplo, un gobierno que promueva políticas ambientales, este es un ejemplo hipotético, para introducir regulaciones más estrictas para reducir las emisiones de carbono, ¿no? Esto ha ido pasando en países, por ejemplo, europeos. Pero en el caso de México, aquí tenemos, y quiero hablar del caso mexicano en materia de seguridad, con un cambio de paradigma de lo que el actual gobierno llama de pasar del estado neoliberal al estado de bienestar, que es un modelo económico en realidad. Pero bueno, vamos a ver cómo la concepción que tiene el presidente y pues los que integran su gobierno sobre el estado va a terminar afectando todos los ámbitos de la vida pública de México, ¿no? Entonces, partiendo de ese paradigma del Estado neoliberal al Estado del bienestar, que lo hemos escuchado reiteradamente en los discursos del presidente, cuando también se refiere a liberales contra conservadores, neoporfiristas contra neoconservadores también. Y bueno, pero básicamente México experimentó una serie de cambios significativos en sus políticas económicas y fiscales que han tenido efectos en otros ámbitos, ¿no? Estos cambios estuvieron en gran medida influenciados por la llegada al poder del presidente López Obrador en el año 2018 y bueno, el gobierno de AMLO prometió desde entonces un enfoque renovado del modelo económico de bienestar, buscando reducir la desigualdad económica y mejorar el bienestar de los mexicanos. Todos conocemos claramente su eslogan de campaña y que ha reiterado que es primero los pobres, ¿no? Esa frase que podría parecer para algunos hueca, para otros tendrá algún significado, pero en realidad nos habla de un enfoque político que está llevando a cabo muy claramente desde el ámbito de las políticas económicas y fiscales que tienen impactos en los ámbitos educativo, de salud, de seguridad y en diferentes ámbitos de la realidad. Pero para que eso pueda ser una realidad, es decir, para que el presidente pueda transformar lo que él pretende transformar o ha pretendido hacer, ha requerido del poder legislativo. Y entonces, desde ese poder legislativo se han impulsado esos cambios. Pero tenemos que partir cuál es la directriz de toda una estrategia política que produce cambios y que esos cambios representan riesgos. Todo presidente y toda nueva administración pública, ya sea en los gobiernos federales, tiene que presentar lo que se conoce como su Plan Nacional de Desarrollo, que son básicamente las directrices generales de un gobierno para todo su sexenio. Todos los presidentes lo elaboran, todos los presidentes lo presentan, y eso básicamente es lo que guía a ese gobierno, pero algo que tenemos que particularizar en este sexenio es que este Plan Nacional de Desarrollo
que más que ser un plan estratégico de Estado, es un plan de un cambio de régimen. Este plan ha influenciado bastante también a los legisladores y ha marcado la directriz del rumbo de lo que el presidente y sus correligionarios llaman el proyecto de la Cuarta Transformación. Básicamente es eso. Entonces, aquí tenemos que esto está fundado y motivado precisamente en el artículo, en la Constitución, que todo presidente debe presentar el Plan Nacional de Desarrollo, y en el artículo 21 de la Ley de Planeación. Es una ley que existe en nuestro país que obliga al presidente de la República a enviar el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados para su aprobación a más tardar el último día hábil de abril del año siguiente a su toma de posesión. Por eso lleva la fecha de 2019-2024, ¿no? Porque él arribó al poder en el 2018, pero a más tardar el último día de abril, es decir, del periodo ordinario de sesiones del año siguiente, del primer periodo, pues bueno, el presidente tiene que haber presentado este Plan Nacional de Desarrollo. Y así va a ser en el próximo sexenio, ¿no? Y bueno, en el claro ejemplo en materia de seguridad que quisiera compartirles como para ejemplificar los riesgos políticos, cómo se traducen en cosas materiales, en cosas reales, que tienen presupuestos, que tienen asignaciones y que van afectando no solamente al gobierno o a los gobiernos, sino a la vida de los ciudadanos, es en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo tiene un apartado sobre seguridad que definió el plan como no puede haber paz sin justicia. Y aquí nos señala este Plan Nacional de Desarrollo, dice, la inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas y materiales. Aquí ya nos deja ver de primera instancia que uno de sus objetivos es disminuir los costos de la inseguridad, ¿no? Y también nos habla que tiene costos en la cohesión social y la gobernabilidad, inhibe el crecimiento económico, la inseguridad y debilita la confianza de la población en su país, su estado, su municipio y su barrio. Después continúa este documento que las estrategias de seguridad pública aplicadas por las administraciones previas han sido catastróficas. Bueno, ya sabemos, obviamente, que siempre ha culpado a los gobiernos anteriores de todo, pero vamos a analizar de manera muy objetiva qué es lo que ha pasado, ¿no? Continúo con lo que dice el texto del Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad. Dice, lejos de resolver o atenuar la catástrofe, la han agudizado, esas viejas estrategias. Y dice, estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales. Y aquí nos está haciendo referencia a los programas sociales de las becas y de jóvenes construyendo el futuro y las dádivas que da el gobierno a través de estos programas sociales. También dice recuperación del principio de reinserción social y el fin de la guerra contra las drogas. También aquí ya nos dice que su estrategia de seguridad no va a ser combatir, ¿no?, al crimen organizado. Básicamente se traduce en esa frase recurrente de abrazos, no balazos. Y continúa el texto, y la adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones. Impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional. Nuevamente, los abrazos, no balazos. Y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial. Ya fue promulgada la reforma constitucional que nos permite contar con la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional se reformó la Constitución, ustedes recordarán, en el último periodo ordinario de sesiones del año 2018, ¿no?, en el legislativo, la reforma constitucional. Entonces, como esto ya se presentó en abril, ya habla de que ya se aprobó y ya existe la Guardia Nacional para ese entonces. Dice como policía de paz y proximidad, con presencia permanente en todo el territorio. Desde el primer día de mi mandato, realizamos reuniones diarias, las famosas previas a la mañanera, con el Gabinete de Seguridad, para contar con la información y seguimientos precisos y puntuales de los hechos delictivos. Bien, vamos a ver cómo se ha traducido eso en la realidad, tanto con los datos, obviamente, oficiales, pero también con estudios de organismos externos al gobierno, de carácter internacional, como es el Instituto de Paz, Economía y Paz, que es el que realiza algunos análisis. Y esto es muy interesante porque nos va a dar
cómo ha sido la realidad previa al sexenio de López Obrador y cómo está hasta el año 2022. Este es sobre su informe del Instituto de Paz, Economía y Paz para el Índice de Paz de México 2023. Obviamente, cuando hablamos de que es un documento publicado en 2023 es porque tiene los datos hasta el año 2022. Pero bueno, el impacto de esas decisiones políticas que se tradujeron en reformas constitucionales, es decir, cambios en el legislativo, cambios en las normatividades del gobierno, produjeron esta realidad. Aquí vemos en esta figura los homicidios totales y los homicidios relacionados con la delincuencia organizada del año 2015 al año 2022. ¿Por qué desde el año 2015? Porque a partir de ese año comenzó una tendencia inusitada a la alza de los homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Estamos hablando del sexenio de Peña Nieto. Si bien en el sexenio de Felipe Calderón también hubo un incremento y esta tendencia no se fue disminuyendo, efectivamente a partir del 2015 se dispara la relación de homicidios de la delincuencia organizada. Y entonces vemos en rojo, digamos en rojo, los homicidios relacionados a la delincuencia organizada y en el color más claro, el total de homicidios, porque incluye aquellos homicidios que no están relacionados con la delincuencia organizada, como puede ser, no sé, riñas, homicidios culposos, ¿no? Es decir, que no tienen relación con un homicidio doloso también. Entonces vamos a encontrar cómo desde el año 2015 fueron incrementando de manera exponencial y llegó como a un punto de meseta en el año 2019-2020, ¿no? A partir de ahí se nos atravesó la pandemia. Y la pandemia, pues también así como nos metió a todos en la casa, pues efectivamente también disminuyeron los homicidios relacionados con la delincuencia organizada, porque también había menos contacto con la sociedad o también incluso había menos enfrentamientos entre organizaciones criminales, ¿no? Eso explica ese fenómeno, la disminución parcial de los homicidios. Y lo que vamos a ver aquí hay un dato muy interesante a la derecha, que es el 63% de que la tasa nacional de homicidios registró un aumento del 63%, que fue de 15.1 a 24.5 muertes por cada 100.000 habitantes entre el año 2015 y 2022. Básicamente lo que los datos nos indican es que la tendencia de homicidios relacionados con la delincuencia organizada en el país ha ido a la alza de manera exponencial desde ese entonces y que básicamente una circunstancia no prevista por absolutamente nadie ni por el gobierno como fue la pandemia, pues ayudó a frenar esa tendencia a la alza. Obviamente sabemos que hoy en día, para el año 2023, se está retomando a la alza los homicidios y precisamente por una determinación del gobierno de no atacar las raíces también de la falta de Estado de Derecho, que es combatir a las organizaciones criminales. Hoy en día, con la estrategia de abrazos no balazos, o mal llamada estrategia, efectivamente lo que ha proliferado es el auge de las organizaciones criminales haciéndose de mayor control de territorios y actuando en total impunidad. Sin embargo, si nos vemos a la tasa mensual de homicidios del año 2015 al 2022, pues bueno, aquí vemos en esta gráfica cómo sigue, si bien ha habido una disminución, pero es una tendencia básicamente constante. Del año 2015 al año 2018, al final del sexenio Peña Nieto, se disparó. Y la tendencia, desde que entra Andrés Manuel López Obrador a la actualidad, ha sido de una, yo le llamo, meseta de homicidios, ¿no? Sí ha tenido algunas bajas o algunas disminuciones, pero no considerablemente para decir que estamos a los niveles previos del año 2015. Entonces, seguimos por eso percibiendo los mexicanos mucha violencia y muchos homicidios, ¿no? Y especialmente, pues bueno, los estados más afectados del país. Continuando con un poco de los datos de estas determinaciones políticas, pues bueno, aquí el índice de paz para México nos habla de que hay un cambio general en la paz del año 2015 al 2022. Al haber sido, en lo que va de este sexenio, una tendencia menos violenta que lo que fue en el sexenio de Peña Nieto, que se disparó de manera ascendente muy grave, pues básicamente el índice de paz nos indica que cada vez ha tendido México a ser un poco más pacífico.
Esto no quiere decir que el gobierno está dando los resultados necesarios, porque tendríamos que estar tendiendo a la baja para recuperar los niveles previos al año 2015. Como insisto, estamos en una meseta de violencia, ¿no? Y bueno, el impacto de estas decisiones políticas, pues también ha llevado, como ya decíamos, a la proliferación del control territorial que tienen los grupos del crimen organizado, y especialmente en los municipios. Uno de los grandes efectos de esas decisiones político-legislativas en materia de seguridad, producto de esa visión de país que tiene el presidente López Obrador y su partido y su coalición, es favorecer o fortalecer de alguna manera las capacidades de la Federación en materia de seguridad con la creación de la Guardia Nacional, lo que implicó desaparecer fondos de recursos públicos para los municipios en materia de seguridad pública para trasladarlos a la Federación con la creación de la Guardia Nacional. ¿Esto qué efecto tuvo? Bueno, que básicamente hoy el orden de gobierno más vulnerable al crimen organizado son los municipios. Y cada vez vemos a los municipios siendo cooptados por la delincuencia organizada, ya sea por amenaza o colusión y corrupción de los gobernantes locales de los municipios. Y ese es un gravísimo problema para la gobernabilidad del país. Es un problema y un riesgo inminente para las siguientes administraciones federales, porque lo que vamos a tener en los próximos años es precisamente el riesgo que se pueda materializar en la amenaza de una proliferación, vamos a decir, mucho más extendida en el territorio nacional de narcogobiernos municipales, que ya hoy en día existen. Eso es una realidad. Tenemos los casos y aquí podemos ir viendo en el mapa, mientras más rojo, más presencia del crimen organizado en municipios. Y por ejemplo, vean el sur del país, por lo que es Michoacán y Guerrero, ¿no? Básicamente, ahí tenemos una gran presencia de narcogobiernos a nivel municipal y en algunas zonas también del centro y bajío del país, ¿no? Por otro lado, pues vean la frontera norte, los estados de Sonora, Baja California, Sinaloa, no se diga, Nayarit, y del otro lado Tamaulipas, ¿no? Es decir, aquí es donde vamos viendo los efectos de las políticas y de los, vamos a decir, de las definiciones políticas, tanto del legislativo, que habilitan lo que el ejecutivo desea y que ha plasmado en ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué otros datos tenemos de estos impactos? Recordemos, estamos viendo ejemplos de los impactos de las definiciones políticas que nosotros sabemos que son hoy en día riesgos políticos, ¿no? Pues bueno, este es un mapa que nos habla de las carreteras, ¿no? El robo de carga en carreteras, cómo se concentra en el país. Esto es del el penúltimo trimestre del año 2022. Y vean cómo se concentra en el centro logístico también del país y en el centro político del país, en las carreteras de México, ¿no? Y el impacto económico que ha tenido estas medidas, y que esto pues fundamentalmente tiene impactos en la economía, en las industrias y en los empleos, pues bueno, tenemos datos como que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos, es decir, unos 230,000 millones de dólares. En 2022, lo que equivale al 18.3% del PIB nacional, ¿no? Casi el 20% del PIB lo perdemos producto de la violencia generalizada en el país. Cuando hablamos de un impacto del 18.3%, esto ya no es un riesgo de seguridad pública, es un riesgo de seguridad nacional que es diferente. Porque la seguridad pública, para quienes son abogados o incluso legisladores, tienen mucha claridad que la seguridad pública es una función de los 3 órdenes de gobierno. Está estipulado así en nuestra Constitución. Y esa función tiene que ver con la prevención de los delitos y la protección o la seguridad de la vida y de la propiedad y del patrimonio de los mexicanos. Pero cuando estamos hablando que la delincuencia y la violencia generalizada están afectando el PIB, es decir, que nos están restando recursos para ser invertidos en salud pública, en educación, en becas, en programas sociales, en infraestructura, en la construcción de cosas que realmente apuntalen al país
y saquen a más personas de la pobreza y puedan dotar de mayores oportunidades para las empresas y para el crecimiento económico, cuando estamos hablando que nos restan casi 20% del PIB nacional, estamos hablando que ya no es un asunto simplemente de seguridad pública, es decir, del patrimonio de los mexicanos, sino estamos hablando que es un asunto de seguridad nacional, porque amenaza la viabilidad del Estado mexicano, ¿no? Estamos hablando, para que tengamos una pequeña idea comparativa, la deuda pública de nuestro país aproximadamente representa un 40% del PIB nacional anual, ¿no? Estamos hablando de toda la deuda pública a lo largo de la historia de nuestro país, ¿eh? Toda la deuda, los intereses de deuda y toda la deuda pública, que cada vez aumenta más cada año y cada sexenio, porque cada vez el gobierno pide más prestado, pero estamos hablando que cada año tenemos más o menos una deuda del 40%, ¿no? Que se va pagando a plazos, ¿no? No se tiene que pagar en un solo año. Pero estamos hablando que casi la mitad de lo que representa toda la deuda pública del país, anualmente lo representa la violencia generalizada. De verdad es un dato abrumador. Y bueno, también continuando con los datos, por tercer año consecutivo el impacto económico de la violencia mejoró, ¿no? Es lo que decíamos, esa tendencia favorecida también por la pandemia, que frenó la violencia un poco, disminuyendo en un 5.5% o 271,000 millones de pesos respecto al año 2021. El gasto de México en seguridad pública y en su sistema judicial en el año 2022 fue igual al 0.6% del PIB. Es lo que invierte México en seguridad pública y justicia. Ni el 1% del PIB, que es el menor de cualquier país latinoamericano o miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que mide a varios países del mundo, ¿no? O sea, somos el país que menos invierte en seguridad y en justicia. Y eso nos habla de dónde están nuestras prioridades. Y déjenme decirlo muy claro, ¿eh? Esto no es una situación solo del gobierno de López Obrador y de la 4T. Históricamente, incluso los gobiernos del PAN y del PRI no han invertido más en seguridad y justicia para fortalecer esa gran debilidad que tiene nuestro país. Y la tendencia ha continuado, incluso ha empeorado, por supuesto. Y bueno, otro dato adicional, la cantidad de dinero gastado por las empresas, el sector privado, para protegerse contra el crimen, se redujo en un 51% o 76,000 millones de pesos entre el año 2019 y 2021, producto de que pues, tuvieron menos incidentes criminales por la pandemia y tuvieron que reconvertir sus recursos a otras cosas, ¿no? Operaciones, contratación de personal a distancia, etcétera, ¿no? Pero esa tendencia a la alza, es decir, de que las empresas gasten más en protegerse producto de la inseguridad, está retomando esa tendencia a la alza desde que la pandemia, digamos, ha terminado, porque nuevamente la criminalidad ha estado al día, ¿no? Y entre el año 2015 y 2022, el impacto del aumento de homicidios ocasionó una pérdida de 324,000 millones de pesos en inversión extranjera directa. Es decir, la violencia también nos resta inversión de las empresas que quieran instalarse en México para producir. Y eso pues impacta a los empleos. El gasto en seguridad pública disminuyó en un 41.3% entre el año 2015 y 2022. Imagínense, la curva de violencia se disparó del año 2015 al año 2019 y se mantuvo del 2019 al 2022 en esa meseta. Pero tuvimos un disparo del año 2015 al 2019 aquí. Y lo que nos dicen los datos es que para contrarrestar esa amenaza, el gasto público en seguridad pública disminuyó en ese mismo periodo, mientras que el gasto en el sistema judicial también se redujo, es decir, México invirtió menos en seguridad y justicia en los años en que más se disparó la violencia homicida. Increíble. En 2022, el impacto económico de la delincuencia organizada registró el mayor incremento de todos los indicadores de este modelo de paz que les he platicado. Y los homicidios registraron la mayor disminución. Bueno, estos son un poco de los impactos que tienen esas determinaciones políticas o riesgos políticos, ¿no? Como sabemos, siempre el cambio de gobierno implica un nuevo enfoque.
Ahora, ¿qué tenemos en relación a los gastos en seguridad pública? Por ejemplo, este es un comparativo de cómo era el financiamiento, el gasto público para la Guardia Nacional en comparación cuando existía la Policía Federal. Voy a ver si puedo hacerlo más grande, para que se pueda ver mejor. Miren, estos son datos del 2021 de la Guardia Nacional y estos datos del 2018, digamos el último año de existencia de la Policía Federal. Básicamente, en el año, cuando existía la Policía Federal, el 50.4% del presupuesto a la Policía Federal se destinaba en servicios personales, es decir, el personal, ¿no? El pie de fuerza de los elementos de la Policía Federal. Mientras tanto, en el año 2021, la Guardia Nacional ocupa el 56.5% de su presupuesto en servicios de personal, es decir, los sueldos y salarios para su personal, ¿no?, que provienen de las Fuerzas Armadas. Después tenemos acá en el lado de la Policía Federal que había un 41.9% en servicios generales. Esto normalmente son pues servicios subcontratados, servicios que se contratan a otras empresas, proveeduría de insumos, etcétera, ¿no? De consultorías, capacitación, es decir, terciarización de algunos servicios. Mientras que la Guardia Nacional disminuyó considerablemente este rubro de servicios generales al 20.4%. Y tenemos, por ejemplo, que en la Policía Federal había un 7.2% en materiales y suministros. Y en el caso de la Guardia Nacional es del 22.7% el presupuesto destinado a materiales y suministros del total que se le asigna, ¿no? Y una pequeña proporción en transferencias y subsidios, que básicamente quedó casi igual en la Policía Federal y la Guardia Nacional. ¿Qué nos indica esto un poco? Y aquí vamos a ver la siguiente gráfica. Bueno, que el presupuesto de la Guardia Nacional, que ha ido aumentando desde su existencia o desde su creación, básicamente, aquí vemos los rubros, ¿no?, los mismos colores, que ha ido aumentando exponencialmente. Bueno, de lo que nos habla es de las prioridades en el gasto público en materia de seguridad pública en esta corporación policial, de un enfoque de un gobierno anterior y de un gobierno nuevo, producto de las determinaciones políticas, ¿no? Es decir, producto de esas prioridades que el presidente marcó en su Plan Nacional de Desarrollo. Entonces él dijo, a ver, vamos a desaparecer la Policía Federal. Él decía que porque había corrupción, ok. Y que la Guardia Nacional iba a estar integrada y apoyada por las Fuerzas Armadas para, pues bueno, hacer más eficiente el gasto público. Y una realidad es que efectivamente el gasto público se redirigió y cambió su proporción. Y esto es muy importante, sobre todo en relación a que, si bien el pago a servicios de personal aumentó, esto es porque las Fuerzas Armadas, a diferencia de los ex policías federales, las Fuerzas Armadas hay que pagarles no solamente su salario, sino su seguridad social y prestaciones que son muy amplias en el sector de las Fuerzas Armadas, cosa que no había como tal en la Policía Federal. Por supuesto que sí había todas esas prestaciones que sí tiene el aparato militar, que es básicamente el ISFAM, que es un esquema de seguridad social distinto al ISSSTE, ¿no?, que es el que tenían los policías federales. Entonces, y otra parte muy importante es que los servicios generales, es decir, la terciarización de servicios o la contratación de empresas que les proveían algún tipo de servicio a los policías federales, en esta época de la Policía Federal, por ejemplo, un dato muy importante o muy claro es que los policías federales, cuando existió la Policía Federal como tal, no contaban con cuarteles en los estados en donde operaban o donde estaban desplegados. Rentaban hoteles. Ahí es donde entra el presupuesto de servicios generales, ¿no? Rentar hoteles para hospedar a los policías federales que se desplegaban a una entidad federativa o a otra, pues implicaba que la proporción de servicios generales aumentara. Como en el caso de la Guardia Nacional, los guardias nacionales se hospedan en los cuarteles de la Sedena o de la CEMAR, pues bueno, la proporción del gasto público en servicios generales disminuyó porque ya no tenían que contratar, por ejemplo, habitaciones de hotel, ¿no? Esa es una manera y un enfoque de cómo una determinación política tiene un impacto en el presupuesto
en materia de seguridad, como es el caso que estamos analizando, ¿no? Bien, continuando. Lo mismo. Muy bien. Impacto, por ejemplo, de las decisiones políticas. Aquí vemos otro impacto sobre todo lo que decíamos en las funciones de las tareas asignadas de las Fuerzas Armadas. Desde el año 2009 al año 2021, estamos hablando desde el periodo del sexenio de Felipe Calderón hasta la actualidad, el actual sexenio de López Obrador, las tareas que se le han ido asignando a las Fuerzas Armadas han ido aumentando, ¿no? De las 127 funciones civiles que el gobierno federal tiene, le ha transferido a las Fuerzas Armadas desde el año 2007 70 funciones. Es decir, más de la mitad corresponden al sexenio de López Obrador. La tendencia que algunos denominan de militarización, pues es algo que no ha cambiado, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y los proyectos, sobre todo que han sido asignados en el actual sexenio, pues han sido del orden federal, ¿no? Obras públicas, infraestructura como aeropuertos y sobre todo la seguridad pública, ¿no? Y esto, pues, ha llevado a la disminución, pues, también de presupuestos a las entidades federativas en materia de infraestructura y de seguridad pública. Básicamente, este es otro de los grandes efectos que vamos a observar en materia de los impactos. Pero vamos a ir analizando también los factores, aparte de los actores, ¿no? ¿Qué factores inciden en los cambios políticos que representan riesgos políticos? Y aquí quiero hacer una breve, pues como de estas notas de prensa, aquí ven algunas como portadas, ¿no? De notas de prensa sobre este tema de la militarización. Sabemos que el actual gobierno ha optado por utilizar a las Fuerzas Armadas para muchísimas tareas del gobierno. Aquí, por ejemplo, vemos la militarización de las aduanas. La pregunta, ¿amenaza la facilitación del comercio? Militares reemplazarán al personal de aduanas a más tardar en diciembre, eso sucedió en el año 2021. Esta mega obra de infraestructura que abastecerá de agua a Monterrey, que acaba de ser también inaugurada, ¿no? La participación de las Fuerzas Armadas en materia de infraestructura. Y aquí, por ejemplo, esta nota de prensa del periódico El País. Dice, México acuerda con Estados Unidos reforzar la vigilancia en las aduanas para combatir el tráfico de fentanilo. Esto es muy importante porque muchas veces podemos pensar que las definiciones que el gobierno federal y el legislativo toman pueden ser producto de ocurrencias o pueden ser producto de caprichos del presidente. Pero si analizamos de manera muy objetiva, también nos vamos a encontrar que hay otros grupos de interés o presiones externas al país que orillan al presidente en turno a tomar determinaciones que ni siquiera él había contemplado en su Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y este es un caso, por ejemplo, de cómo la situación de la crisis de drogas en Estados Unidos ha orillado a que ellos incidan y presionen al gobierno mexicano para asegurar de manera más eficiente las aduanas y las fronteras o los puertos. Y esto ha implicado que el gobierno, al apoyarse el actual gobierno mucho más en las Fuerzas Armadas, pues siga utilizándolas en este tipo de tareas. Y bueno, esto nos explica cómo hay algunos otros actores que inciden. Y entonces para comprender, y aquí me voy a regresar un poco a esta diapositiva, vamos a regresarnos un poco a esta, que hablábamos sobre el riesgo político, que es esa posibilidad o la incertidumbre de la inestabilidad en el ámbito político y gubernamental. Hablábamos en el caso de este ejemplo de Donald Trump. Hoy estamos en otra época, ya no está, actualmente está Joe Biden, pero sin duda las presiones de Estados Unidos al gobierno de López Obrador continúan. Y esas presiones externas también son sujeto de análisis para los riesgos políticos. Es decir, si queremos comenzar a analizar los riesgos políticos y a entenderlos, tenemos que comprender que esa incertidumbre que está en medio entre un plan y el éxito, el plan, por ejemplo, en el caso de México con el periodo de López Obrador, es el Plan Nacional de Desarrollo.
Y su éxito es, pues bueno, el lograr esos objetivos que están plasmados en el plan. En medio, entre su plan, que son su carta de intenciones a realizar durante su sexenio, y el final de su sexenio, pues se le atraviesa la incertidumbre del riesgo. Y esa incertidumbre, pues implicó la llegada de Donald Trump, bueno, el fin del gobierno de Donald Trump y la llegada de Joe Biden, ¿no? Que es un cambio político del mayor vecino y socio comercial de México. Y entonces tenemos que este periodo de incertidumbre implica que podamos identificar no solamente las intenciones, los objetivos o los intereses en el caso del gobierno, sino de otros actores externos al gobierno. Y hasta aquí quiero detenerme un poco para pedirles a ustedes su participación a continuación. Y me gustaría, si es posible, con un poco de orden, voy a tratar de poner de ayudarles a moderar esta parte, pero me gustaría que ustedes pudieran mencionar ejemplos que se les ocurran de lo que ustedes conocen y perciben sobre riesgos que hayan identificado. Hoy en día platicamos un poco sobre los riesgos en materia de seguridad, ¿no? Es decir, cómo las políticas del gobierno fueron afectando la realidad en materia de seguridad. Pero hay muchos otros temas, ¿no? Educación, cultura, salud pública, etcétera. Me gustaría que alguno de ustedes o algunos levantaran la mano, levantando la mano en aquí, muy bien, a ver, para comentar. Le voy a dar la palabra la primera persona que levantó la mano y es Guadalupe, que levantó la mano así en la pantalla y después le doy a Juan Olvera la palabra también. Adelante, Guadalupe, por Muy favor. bien, buenas noches. Yo considero, después de la exposición tan brillante que usted nos ha dado, que hay un riesgo político, no tanto para el mismo presidente, sino para la población. Es la población la que está sufriendo todos los embates. ¿Por qué? Por las decisiones fallidas de ese señor, ¿sí? Porque integran las decisiones fallidas de ese señor que nos ha llevado aún de la mano, porque eso sí nos ha llevado de la mano, a pesar de que algunos podemos decir que estamos fuera, ¿verdad? Nos ha llevado de la mano a a un mundo lleno de violencia, a un ambiente diferente a lo que a lo que tenía la población en México, ¿verdad? Ahora, otro riesgo que yo también veo, y no sé si sea político, es el lenguaje que él tiene, Ah, el lenguaje. El lenguaje que él ocupa es un lenguaje lugar común, ¿sí? Un lenguaje que si lo analizamos invita a la violencia, invita mucho a la violencia. Y luego con su frase de que este pueblo noble, vamos descubriendo que hay una cierto número de población como que tienen baja autoestima. Entonces, a la hora que se les dice un pueblo noble que tiene la razón, ellos ya con eso ya se la creyeron y entonces tratan de llevarlos, de realizar algo con fuerza. Lo vimos, por ejemplo, cuando llegaron a la Suprema Corte y a la Suprema Corte y estuvieron mucho tiempo en la puerta, ¿sí? Yo siento que si hay más preparación en el pueblo, entonces no habría necesidad de esto. Pero él se está basando, porque él es muy inteligente, además de que es una persona que es un zorro de hace más de, pues ya como 25 años, ¿no? Entonces él sabe cómo manejar a la población, porque él siempre ha estado en la política, ¿sí? Entonces yo siento que sí, nosotros tenemos un riesgo muy fuerte y en las elecciones de 2024, ahorita con la decisión de este señor de Movimiento Ciudadano, está por dividirse el voto, porque se llevan a Samuel, el de Monterrey, ujú. y ese señor Samuel maneja perfectamente las redes sociales, ¿sí? Por eso ganó,
porque él maneja perfectamente las redes sociales. Entonces, todos esos riesgos los tenemos que analizar nosotros como mexicanos, ¿sí? Porque si no, la señora Xochitl no llega. Nosotros no la vanagloriemos, ni la estemos estilizando, ni estemos pensando, tenemos que pensar en positivo, pero tenemos que pensar ante quién nos estamos enfrentando, ¿sí? Esos son los riesgos que yo veo, y es un riesgo que pues, yo he estado analizando y he estado oyendo gente muy avesada en la política. Y sí hay que enfrentar ese riesgo, ¿sí? Está dividiendo ahorita y acuérdense que el que divide vencerás, ¿verdad? Y aparte, la esencia en sí del pueblo, de este pueblo que ha perdido su identidad, de este pueblo que entre más va pasando el tiempo, hay más pobreza. Nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Hay más enfermos, hay más menesterosos y ahora con el problema de los migrantes, pues más grande se hace, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias, Guadalupe. Y antes de darle la palabra a Juan Olvera, ahorita le doy la palabra. Muchas gracias, Guadalupe. Y efectivamente creo que usted nos acaba de compartir, muchísimas gracias por compartir su opinión, pero nos acaba de identificar muy claramente circunstancias, actores y factores. Lo que usted bien decía, voy a poner un ejemplo. El actor López Obrador, ¿no? Tenemos muy claro, él es un actor importante porque es el presidente. Y hay un factor, el discurso. Cuando nosotros identificamos al actor y al factor, que eso es algo que justo quería como que pudiéramos ir platicando en esta sesión de hoy, nosotros estamos ya identificando a los actores y los factores que inciden en la generación de riesgos. Lo que usted acaba de comentar del tipo de discurso de división, de la dialéctica que utiliza el presidente para dividir a la sociedad entre buenos y malos, entre neoliberales pues defensores de la cuarta transformación, entre el pueblo bueno y los de la mafia en el poder, etcétera. Todas esas divisiones dialécticas que el presidente utiliza son efectivamente discursivas, son de narrativa, pero que se traducen en riesgos políticos. Efectivamente, la confrontación, la división, también nos lleva a materializar más violencia en el país. Y lo estamos viendo. Y de hecho, eso se ha evidenciado también porque combinado con sus políticas de seguridad que no están funcionando, ha generado que, por ejemplo, en el ámbito de la democracia electoral, es decir, en la época electoral, el año 2021 fue uno de los años más violentos en la historia de nuestro país en periodo de elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? El 2021 fue uno de los años con mayores asesinatos de candidatos y de políticos en el gobierno, sobre todo a nivel municipal. Candidatos a regidores, candidatos a síndicos, candidatos a presidencias municipales. La violencia generalizada, producto de malas políticas de seguridad que han permitido que el crimen organizado coopte a más municipios o los amenace, junto con la división que genera el discurso político, está generando un riesgo a la democracia, un riesgo derivado de esos actores y factores que muy bien usted acaba de identificar. Y otras cosas también que comentó usted. Esas circunstancias nos están llevando, por ejemplo, también a otros riesgos que estamos identificando. La migración, flujos migratorios, ¿no? La realidad que está habiendo en materia de salud, el no atender la salud pública en la actualidad nos va a representar mayores gastos públicos en el futuro, ¿no? Porque va a haber más mexicanos con más enfermedades, con mayor obesidad, problemas cardíacos, cardiovasculares, etcétera. Es decir, las determinaciones actuales del gobierno ya están representando riesgos a futuro y como muchas veces se han comentado muchos analistas, pues las facturas las va a pagar el siguiente gobernante y las siguientes administraciones, ¿no? Efectivamente, como usted muy bien comentó. Ahorita le doy la palabra nuevamente, Guadalupe, si me da tiempo para poderle dar la palabra a Juan Olvera y pasar con a Arcelia, perdón,
y después nuevamente con usted. Adelante, Juan. Bueno, buenas noches a todos, ¿sí? Voy a ser muy breve, bueno, lo que usted estaba hablando con respecto a las decisiones políticas, ¿sí? Yo lo que he visto actualmente en el gobierno actual es más principalmente el tema de la corrupción, ¿no? Este señor, el Tartufo de Palacio, como le llaman a este señor, desgraciadamente, él dice que nunca, que no hay corrupción, pero como dice que él es muy manipulador para que la gente crea que dice, no, pues ya él dice que ya acabó con la corrupción, pero no, al contrario, él la aumentó, ¿sí? Porque sus hijos, su familia se dan privilegios que no le corresponden y ya nada más cuando los atacan, los defiende y se siente muy ofendido, está con perdón de la palabra, es bien hipócrita, bien manipulador, y él anda diciendo, no, yo no, nosotros no somos iguales, usted es su cantaleta de este señor, siempre ha sido su cantaleta de que ellos no son iguales y son lo peor. Y con respecto a la materia de inseguridad que hay en el país, ¿sí? Y también bueno, regresando un poco a la corrupción ya para seguir con el tema de la inseguridad. Los grupos de activistas, ¿sí? Ellos también propician la corrupción y defienden al infractor, ¿sí? Y los ciudadanos se quejan de la corrupción y el ciudadano es el primer personaje principal que provoca la corrupción entre ellos y el servidor público. Porque ellos para salir del problema, ¿qué le dicen al servidor público? Nos arreglamos por abajo del agua. Y el ciudadano se queja de que no, es que siempre el servidor público es corrupto, no es cierto, también el ciudadano lo es. Pero el ciudadano nada más ve lo que le conviene, nada más, ¿sí? Y con respecto a la inseguridad, los homicidios han aumentado, ¿sí? Han aumentado demasiado, que ya por más que quieran a los municipios darles presupuesto, no se dan abasto. Hasta llegan a cuentagotas el presupuesto para la seguridad, ¿sí? Municipios que no son gobernados por el partido en el poder les recorta el presupuesto, pero los que son gobernados por el partido en el poder les aumenta, pero en cantidades grandes para la seguridad, cantidades para infraestructura, cantidades para programas sociales, pero los municipios donde no gobierna el partido en el poder les limita todo, ¿sí? Que hasta tienen que llegar a recaudar de los mismos impuestos del ciudadano para sacar los apoyos sociales y programas, infraestructura y obras a cuentagotas. Ese es mi punto de vista y y la política de este gobierno es muy riesgosa para todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tus opiniones. Vamos a pasar con Arcelia Arredondo, por favor. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario. Hace unos meses tuve que buscar información acerca del tema de trata de personas en México, porque estoy un diplomado en la materia y estaba buscando lo que es el Programa Nacional contra la Trata. Tiene un nombre más largo, pero es muy resumido, ¿no? Tú sabes de eso más que yo. Bueno, resulta que en vez de sacarlo, de publicarlo en el año 2019, lo publica en el 2022, el 27 de diciembre, a 4 días de que se termine el año, y le llama Programa Nacional contra la Trata 2022-2024. O sea, de los 4 días del 2022 los incluye. Pero es un programa mal hecho, es un programa basado en información de la CNDH del 2019, porque seguramente la CNDH no ha hecho absolutamente nada. Es un programa que no le asigna presupuesto, que entonces, ¿para qué demonios quiere el programa si no le mete nada de dinero? No tiene acciones específicas, tiene en su redacción un nivel muy alto de su ideología barata y realmente es un programa que no va a servir, ¿sí?
no hay acciones en la materia, es un delito que está a la alza, un delito con una altísima cifra negra y estamos a nivel internacional reprobados en el tema contra la trata de personas. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Arcelia. Efectivamente, y ahorita les voy a compartir también un poco más de otros temas, pero lo que muy bien comentas, el tema de la trata de personas y muchos otros temas relacionados con los, vamos a decir, con los derechos humanos y las desapariciones, la trata de personas, de migrantes, los flujos migratorios, etcétera, pues está teniendo un impacto, obviamente, en la vida, la integridad, la dignidad humana, pero también tiene impactos en muchas otras cosas que a lo mejor a veces no percibimos, ¿no? Eh, y quisiera compartir, por ejemplo, algo porque, por ejemplo, una fuente, una raíz de la causa de la trata de personas que se ha incrementado en México es producto también de las políticas migratorias. Porque si bien no solamente los migrantes son víctimas de trata, también hay mexicanos nacionales víctimas de trata, pero sí va relacionado porque la delincuencia organizada ha encontrado en el tráfico de personas, sean migrantes o nacionales, una fuente de ingreso adicional. Y antes eran pequeñas organizaciones, tratantes de personas, hoy son controladas estas operaciones ilícitas por grandes cárteles de la droga, que ya no solo se dedican a la droga, ¿no? Y son redes transnacionales de criminalidad. Entonces, por ejemplo, ahorita déjenme encontrar aquí esto que les quiero compartir. Porque fue justo de hoy. Eso fue una noticia de hoy. No es exactamente, permítanme salirme un poquito del tema de la trata de personas, pero sí del impacto que tiene, por ejemplo, las políticas migratorias, ¿no? Que actualmente tiene el gobierno federal en algunos ámbitos. Y es este tweet que subí el día de hoy en relación a un comunicado de Grupo México, ¿no? De transporte de ferrocarriles, ¿no? El comunicado dice: Ferromex se ve obligado a suspender movimiento de trenes de carga para proteger la integridad de personas migrantes. Nosotros sabemos y hemos visto las imágenes de los migrantes colgados o dentro de los vagones de los trenes de carga, que es algo muy común, dado los flujos migratorios, y los migrantes aprovechan pues para montarse, ¿no? En los trenes. Pero efectivamente aquí comentaba yo en este tuit, ¿no? Ante los flujos masivos de migrantes por territorio mexicano, producto de una pésima política migratoria, México y también estadounidense, las operaciones de trenes como los de Ferromex, de Grupo México, anunciaron que se ven obligados a suspender movimiento de trenes de carga para proteger la integridad de personas migrantes. La migración irregular, que así se le denomina en México, e ilegal en Estados Unidos, y la inseguridad hoy en día representan un riesgo que deben asumir las empresas de logística y de carga, tanto en vías férreas, marítimas y carreteras. Nosotros estamos hablando solamente del impacto en un sector, pero cuando hablamos del impacto en la vida de las personas, de las víctimas, de las familias, de esas personas que son pues víctimas de trata, ya sea de trata de personas, porque finalmente al pagar a coyotes para ser trasladados a otro lugar, o incluso ser víctimas de ser trata de personas para ser, pues ya sea explotados sexualmente, laboralmente, etcétera, pues es producto de los vacíos legales que va dejando o van dejando los gobiernos, o de la falta de aplicación del derecho, ¿no? Del Estado de Derecho. Y aquí vemos cómo esas determinaciones políticas, nuevamente, yo le llamo del gobierno federal, del dejar pasar, dejar hacer, ¿no? Pues no, pues que circulen, ¿no? Que circulen, que las bandas del crimen organizado pululen, persistan, que estén ahí, el famoso abrazos no balazos, pues finalmente va degenerando en diferentes problemas que van afectando a personas, a empresas, a los empleos, a la seguridad personal, a la vida. Y esto es gravísimo porque justo es la inacción del gobierno para aplicar lo que está mandatado a hacer, ¿no? Que básicamente la función básica del Estado es la seguridad. Y entonces aquí quiero regresar a ese punto neurálgico, ¿no?
La política migratoria, ese es un claro ejemplo, está determinada, por lo menos, por la Constitución. En eso interviene el Poder Legislativo. Y por otro lado, en el presupuesto de egresos que tiene el gobierno, aprobado por el Legislativo, propuesto por el Ejecutivo y ejercido por el Ejecutivo. Cuando vemos esta relación de los actores y los factores que intervienen en las determinaciones políticas, ahí es donde podemos analizar claramente por dónde van a venir los próximos riesgos. Yo los invito, por ejemplo, yo sé que no somos especialistas todos en todo, pero a que veamos los análisis que realizan expertos en materia del análisis presupuestal que se está discutiendo hoy en el Congreso de la Unión, ¿no? La Cámara de Diputados en este periodo ordinario de sesiones, que terminará en diciembre, tiene que aprobar el presupuesto de egresos, que quiere decir el presupuesto que va a tener el gobierno para ejercerlo el próximo año. Y ahí veamos los rubros, ¿no? Dice un dicho que donde está el presupuesto está el corazón, ¿no? O donde está el dinero está el amor. Pues bueno, veamos en dónde está el presupuesto que está proponiendo el presidente gastar el próximo año. Y ahí es donde vamos a ver las prioridades del gobierno. Y al ver en dónde está abandonando otros rubros importantes, vamos a ver que a partir de ese abandono de ciertos rubros, van a generarse nuevos riesgos sociales, económicos, políticos, financieros, de derechos humanos, de seguridad pública. Y es gravísimo porque, por ejemplo, yo he estado leyendo un poco al respecto, no soy especialista, no soy economista, pero me he acercado a leer a los economistas que analizan el presupuesto. Y es gravísimo, primero que nada, porque gran parte del presupuesto se va a ir a gasto social, es decir, programas sociales, como las famosas becas, como las famosas dádivas, básicamente, y no a proyectos o programas sociales que realmente, vamos a decirlo, desde los valores del humanismo, ¿no? Que subsidiariamente apoyen a los individuos más desfavorecidos para que salgan de esa condición, ¿no? De pobreza o de desigualdad. Más bien, les está dando dádivas para que se mantengan en esas condiciones. Y eso va a representar que la deuda pública pues se incremente porque de algún lado tiene que sacar más dinero porque el presupuesto que está proponiendo el Ejecutivo para el próximo año va a gastar más de lo que va a ingresar. Y eso es un grave problema también de política económica y política fiscal, ¿no? Entonces, tenemos justo estos problemas a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Y ¿alguien más quiere tomar la palabra? Por ahí ahorita estoy viendo aquí en el chat que Raquel Capula Sánchez nos comentó, me imagino que era en relación a cómo analizar los riesgos, ¿no? Dice que aplicando el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, la división de los factores internos y externos. Efectivamente, en la siguiente sesión vamos a ver las herramientas metodológicas para analizar los riesgos. Todos estos riesgos que ustedes muy bien me han ido compartiendo y comentando, ahorita que tuvimos estas participaciones, ya que los analicemos con metodología, tenemos que utilizar diferentes instrumentos. Uno de ellos es el análisis FODA, que nos va a ayudar a dividir esos factores internos y externos de algo que vamos a analizar, en este caso el país. Y también tenemos otras herramientas como son las matrices de probabilidad y de impacto, es decir, qué tan probable es que ocurra un evento y cuál sería su posible impacto, ¿no? También eso es otra metodología. Y dice Carla, aquí en el chat, voy a ir leyendo también los comentarios. Carla Maneli Ledesma López, puro programa clientelar, ¿no? Sí, justamente lo que platicábamos, ¿no? Y entonces, yo lo que les quiero también invitar es que utilicemos las herramientas que tenemos de información para analizar los riesgos. Y esto es un poco ya de tarea que les quiero pues encargar, encomendar para que trabajemos juntos y que el taller sea mucho más práctico también para la siguiente sesión. De los temas que ustedes manejen o tengan algún gusto o una preferencia en particular, ya sea economía, derechos humanos, seguridad, salud pública, programas sociales, lo que ustedes gusten de la realidad del país, traten de leer un poco noticias sobre eso para que podamos aplicar las metodologías que vamos a ver la próxima clase
y analizar cuál va a ser el nivel de riesgo de ese problema que ustedes identifican. Entonces, en concreto, identifiquen un problema de su preferencia, del ámbito de su profesión o de lo que ustedes gusten en el país, identifiquen ese problema, documentense un poco lo que puedan leer de noticias y sobre el problema, la naturaleza del problema, para que entonces con las herramientas que vamos a estar utilizando aquí en el taller, en el curso, puedan aplicarlas y entonces ustedes puedan saber el nivel de riesgo. Porque a lo mejor el nivel de riesgo de un problema económico, como por ejemplo la deuda pública que va a tener el país, tal vez, aunque es mucha, tal vez el nivel de riesgo no es tan alto como el problema de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, ya decíamos, la deuda pública, que más o menos ronda en el 40%, se paga a plazos, ¿no? Durante muchos años. Pero la inseguridad le cuesta al país anualmente el 20% del PIB. Entonces, el nivel de riesgo es distinto. Eso es lo que vamos a ir como vislumbrando un poco. Guadalupe también nos comenta, porque no pecamos de inquisitivos, los hijos de Obrador se apellidan Obrador Beltrán. Bueno, ahí son circunstancias. No tendría yo la respuesta tal vez, pero es un dato curioso, ¿no? Que nos aporta Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe. Y Rodolfo Barrón Bravo nos comenta, uno, el oficialismo, identificar los embates contra la autonomía de eficacia del Instituto Electoral, como un riesgo, ¿no? Ok, muy bien. Dos, los grupos criminales aprovechan los procesos electorales, muy bien. Tres, tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá por diversas disputas en el marco del TEMEC, derivada en deterioro económico. Excelente, Rodolfo. La verdad es que si estos tres temas como posibles riesgos tú los quieres analizar, me parecen excelentes, ¿no? Son claros. Yo insisto en que este tipo de identificación de problemas se pueden medir objetivamente, ¿no? Y entonces reconocer. Y nuevamente llegar al punto de partida de esta sesión de hoy, en el que les comentaba que algo de lo más importante del análisis de riesgos es identificar, obviamente, los factores y los actores, y que al final nosotros podamos identificar claramente por dónde van a venir los efectos. Y es así como un riesgo lo podemos convertir en una oportunidad. Y si lo podemos llevar y aterrizar de una manera práctica, a ustedes, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, y que muchos de ustedes estarán participando probablemente en campañas en lo local o incluso ayudando, ¿no?, a promover la campaña federal, es bien importante que al ustedes tener identificados los actores, los factores y los riesgos, van a poder darle, como dice el dicho, ¿no?, la vuelta a la tortilla, y van a convertir el riesgo en oportunidad. El identificar, por ejemplo, lo que nos decía Guadalupe, el discurso de división que se lleva a cabo todas las mañanas desde el Ejecutivo Federal, puede producir efectos nocivos. Nosotros ya lo identificamos. ¿Qué podemos proponer para darle la vuelta? Eso es parte también de los productos que el análisis de riesgo tiene que conllevar. Sugerencias para solucionar el problema. Y aquí quiero nada más resaltar, y esto ya como un añadido a esto que estamos platicando, las circunstancias políticas. Es bien importante que no solamente los ciudadanos se concentren en la idea de la elección federal presidencial. Como bien decíamos, para que un presidente o presidenta pueda habilitar su proyecto político que se plasme en su Plan Nacional de Desarrollo y previamente a ello en sus propuestas de campaña, requiere del poder legislativo, es decir, de mayorías en el Congreso que le habiliten generar los cambios políticos para modificar esa realidad. López Obrador lo logró en el año 2018 con una mayoría parlamentaria que, si bien no le alcanzaba para hacer cambios constitucionales, sí para cambios en las leyes, pero en alianza a veces con algunos partidos que eran de oposición o con algunos legisladores logró cambios constitucionales. En el 2021 se redujo ese margen que ahora en día tiene. Y es muy importante que vislumbremos que para el 2024 un riesgo político es
que de nueva cuenta logre mayoría, una sola postura política en el Congreso, y sobre todo una que favorezca el proyecto político que está deteriorando las instituciones y la realidad social y política del país. Entonces, el riesgo político, por poner un ejemplo, es el que el oficialismo conquiste mayoritariamente el poder legislativo para producir cambios de reformas constitucionales. ¿Sí? Ese es el mayor riesgo rumbo a las elecciones federales. Incluso yo me atrevería a decir, es más riesgoso esto que el que gane la presidencia de la República Morena nuevamente. Podrá ganar la presidencia de la República Morena, pero si no controla el Congreso, ampliamos el margen para frenar las políticas de la Cuarta Transformación. ¿Sí? Y eso es algo que muchas veces pasa desapercibido por el apasionamiento que muchas veces sentimos por las campañas presidenciales. Pero cada vez es más relevante el poder legislativo en estos riesgos políticos. Entonces, vean aquí la proporción. Esto se logró en el 2021, ¿no? Frenar la inmensa mayoría de Morena. Y el 2024 no puede ser la excepción. Y otro factor muy importante, el dominio en los congresos locales. Fíjense cómo ha ido dominando los congresos locales Morena y aliados. Ese también luego a veces pasa desapercibido y nos vamos con las campañas de los gobernadores o gobernadoras, cuando también una parte fundamental es los congresos locales, es decir, los candidatos y candidatas a las diputaciones locales. Porque recordarán que para hacer cambios constitucionales a nivel federal se requiere de la aprobación de los congresos locales. ¿Sí? Y ese es otro elemento que muchas veces los ciudadanos olvidamos y pues, miren, ¿no? El 2021 sí perdió diputados Morena y aliados, pero miren cómo conquistaron gobernaturas y congresos locales. Entonces, ahí tenemos que prestar atención en estos riesgos de materia política, ¿no? Y veamos entonces a los actores que estarán jugando en las diputaciones locales, en los congresos locales, las diputaciones federales. Y yo me atrevería aquí a hacer la sugerencia, exijamos a las autoridades de los partidos políticos también prestarle atención a las estrategias electorales en materia del poder legislativo, ¿no? Es decir, a quiénes van a impulsar, a qué perfiles, qué propuestas, qué es lo que se va a hacer desde el legislativo, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto voy a terminar con unas últimas diapositivas, porque quería platicarles, ya para cerrar, fíjense cómo a veces no todas las definiciones de López Obrador son tan ocurrencias. Bien decía Guadalupe que es muy inteligente, ¿no? Obviamente utiliza su inteligencia y su habilidad política de muchos años, porque ha participado en la política por mucho tiempo, pues para hacer muchas veces mal, ¿no? Pero sin duda alguna es un político profesional en todo el sentido de la palabra, ¿no? Conoce muy bien de los factores y actores del poder, ¿no? Y fíjense, el proyecto de infraestructura del sur-sureste de México, este es un claro ejemplo. Él sabía claramente que se anclaba a ese proyecto, esa idea de favorecer la creación del Tren Maya y del Transísmico, aunque lo está haciendo mal, pero en una estrategia regional geopolítica de América del Norte. Y que entonces los vecinos del norte no se iban a oponer a esto. Al contrario, iban a ayudarlo. Y al entender esa realidad, ha logrado impulsar eso a través pues, de estos grandes proyectos de infraestructura que les comento. Nuevamente, fíjense cómo el conocimiento de los actores externos al país lo ha ayudado a impulsar sus proyectos internos. Nosotros como ciudadanos, como políticos, también tenemos que tener ese entendimiento. Esto se los pongo como un ejemplo. Tenemos que entender cuáles son los intereses también de los actores externos del país. ¿Qué es lo que ellos sí apoyarían y qué cosas no apoyarían? Miren, por ejemplo, yo les voy a compartir algo muy interesante. Hace unos días estuve en una conferencia con la Embajada de Estados Unidos y ahí platicábamos sobre los temas de seguridad
regional de América del Norte. Y en algo en lo que coincidían los expertos, no los de la embajada, porque ellos no se meten en temas o en camisa de 11 varas para opinar sobre las políticas del gobierno, porque son diplomáticos, pero sí los especialistas estadounidenses, académicos y exmilitares, porque este fue un militar retirado. Él comentaba que México debería continuar con la Guardia Nacional. Fíjense este planteamiento. Y entonces, si también así como este ejemplo que les pongo de infraestructura, no se oponen los vecinos del norte porque está dentro de un marco geopolítico y estratégico de América del Norte, porque al final El Paso, si se dan cuenta, la cuenca petrolera de Norteamérica y los pasos comerciales más importantes, uno está en Panamá desde hace mucho tiempo y el otro está en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y nosotros sabemos de historia de México, sabemos que el Istmo de Tehuantepec siempre, desde la anterior relación México-Estados Unidos, fue clave, ¿no? En algún momento incluso se habla de que se trató de vender o que lo intentaron comprar los estadounidenses. Bueno, así como ese ejemplo, que es un asunto que está dentro del interés de Estados Unidos apoyar y por eso el proyecto de infraestructura del sur-sureste lo está apoyando, o por lo menos no se oponen nuestros vecinos. En el tema de la seguridad, la Guardia Nacional no la ven mal los estadounidenses. Porque efectivamente, si ellos están hablando de mandar militares para combatir al crimen organizado, pues imagínense cuál es el mensaje hacia México. Sigue utilizando a tus Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que viene al futuro? Y es ahí donde yo también planteo los riesgos políticos en materia de seguridad. ¿Cuál es la propuesta de acción nacional en materia de seguridad? Regresar a la Policía Federal, sacar a los militares, como decía López Obrador, es decir, convertirnos en el López Obrador del 2017-2018, o entender esos factores y actores externos que influyen en las determinaciones internas y entonces, como decíamos hace unos momentos, darle la vuelta a la tortilla, aprovechar el riesgo para convertirlo en una oportunidad. Y es ahí donde yo veo que en el caso de materia de seguridad, con las experiencias pasadas de los gobiernos federales de Acción Nacional y con la enseñanza o las anécdotas que hoy tenemos de lo pésimo que ha estado este gobierno, y con los actores y las influencias externas de nuestros vecinos del norte, podemos sacar muy buenas conclusiones de qué es lo que sí deberíamos de hacer. Si uno de los problemas no es que los militares estén en la Guardia Nacional, sino que no combatan a las organizaciones criminales, porque es el mandato presidencial de abrazos no balazos, solamente los tienen dando vueltas, ¿no? Como para disuadir a los criminales, pero no los atacan. Entonces, tal vez, estoy pensando que una oportunidad para las propuestas políticas y reducir los riesgos es contemplar estos elementos. Y por último, ya para darle la palabra de nuevo a Arcelia y cerrar, la influencia de los grupos de interés que les mencionaba. Son muy importantes de identificarlos también para evaluar los niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque los grupos de interés, como las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, internas y externas al país, pueden ejercer presión sobre los políticos para que tomen decisiones que beneficien sus intereses. Esto puede dar lugar a cambios en la legislación y la regulación que respondan a las demandas de estos grupos. Y aquí pongo unos ejemplos, sobre todo el ámbito empresarial, ¿no? Que conocen algunos de ustedes. Pues bien, doy la palabra a Arcelia y cerramos la sesión de hoy. Y muchas gracias por escucharme. Adelante. Muchas gracias, Jonathan. Yo creo que mercadológicamente no es conveniente hablar de que vamos a regresar el status quo de lo que teníamos, ¿no? De lo que habíamos construido. Pienso que como se metió un chivo en la cristalería, tenemos la oportunidad de crear cosas nuevas, de atrevernos a hacer cosas que no nos atrevimos en su momento porque nos dio cosa o porque no teníamos el Congreso de la Unión completo, ¿no? Que en efecto iba más por ese lado. Pero sí tenemos esa oportunidad de hacer cosas de avanzada. Y una de esas, por ejemplo, es el esquema de salud universal, unificar las pensiones, todos los sistemas de seguridad que hasta ahorita el Seguro Popular, el ISSSTE, el IMSS
y el seguro que tienen los militares, pues son 4 sistemas, juntarlos en uno solo. Las pensiones igual, y a lo mejor hacer un nuevo esquema en el tema de seguridad. Yo no soy especialista, tú sí lo eres, que pudiéramos crear cosas nuevas, porque ahorita meter a los militares a una policía pública es una equivocación total, la formación es totalmente distinta y económicamente pues es insostenible, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad y hay que verlo así, hay que tomar las riendas, pero para eso necesitamos el Congreso. Gracias. Así es, Arcelia, exactamente, necesitamos el Congreso. Así yo definiría el eslogan para el 2024, necesitamos el Congreso. Muy bien. Pues miren, ya nada más veo aquí, perdón Ricardo, ya vi que ya activaste tu cámara, estamos por cerrar, pero vi unas preguntas, nada más las leo y quizás las dejamos para la siguiente sesión. Carla Manelli Ledesma dice, una pregunta muy fuerte, ¿realmente este 2024 sí tenemos oportunidad contra Morena? ¿Existe alguna estrategia que nos dé más que a ellos? Con mucho respeto, pues justo hay que analizar los riesgos, ¿no? ¿Existe el riesgo de perder? Por supuesto. Hay que ver cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Y ver qué soluciones podemos hacer. Yo creo que todavía estamos a tiempo para plantearnos soluciones en lo local y en lo federal. Y Ana Lilia Almaraz dice, yo creo que estamos tablas con Morena. El tema será hacer un excelente uso del marketing político. La candidata del Frente Amplio tendrá que ser un producto que tendremos que vender a toda costa. El storytelling y la mercadotecnia harán la diferencia, ¿ok? Respondiendo a la pregunta o al comentario, ¿no? que habían hecho anteriormente. Y Gustavo Méndez dice, el nivel de riesgo en contra del PAN en las próximas elecciones al no mostrarse por parte de los candidatos los valores de identidad en la doctrina panista, tales como la defensa de la vida y la lucha contra la legalización de las drogas, ya que se pierde la identidad como partido y se vuelve uno más, no dando una opción viable al electorado del por qué votar por el PAN. Esto en virtud de que los valores sí generan votos. Y luego, lista de evaluación, excelente ponencia, muchas gracias. Muy bien, pues bueno, ya dejamos estos comentarios para la siguiente sesión, muy buenos comentarios. ¿Qué nivel de riesgo tiene el propio PAN, no? También esa es otra historia. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención. Ricardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, estimado Jonathan. La verdad es que creo que sí fueron muy buenas participaciones por parte de todos. Creo que nos vamos con un muy buen sabor de boca de este primer módulo. Entonces, pues nos estamos viendo la siguiente semana a la misma hora y también recordarles que si conocen a alguien que le pudiera interesar este curso, por favor, invítenlo, que se registre y lo agregamos al grupo de WhatsApp. Incluso si quisieran, para hacerlo más rápido, nos pueden escribir directo, bueno, a mi número y ya los vamos agregando, ¿vale? Igual veo que también por aquí está Maricruz, la secretaria de formación, entonces no sé si quieras decir algo al respecto. Nada, igual una exposición muy interesante y sobre todo la participación de todos y cada uno de los que estuvieron conectados. Estuve atenta a cada una de sus intervenciones y que bueno, pues como bien decía Jonathan, son muchos los temas o las situaciones de riesgo que políticamente tenemos como país y que bueno, pues todos y cada uno de nosotros como militantes, simpatizantes de algún partido o simplemente como ciudadanos, pues tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar, siempre por el bien de México, que eso se va a traducir en el bien de nosotros mismos y de nuestras familias. Nada más. Muchas gracias. Y como decía, espérame, mi amor, y como decía Kun, invitarlos a que inviten a más, espérame, Fatis, inviten a más personas a conectarse. Como pueden ver, el nivel de ponentes que tenemos es muy bueno. También vi algunos muy buenos comentarios para ti, Jonathan. Y bueno, pues no es para menos por el nivel de conocimiento que tienes, la buena presentación que nos preparaste y que bueno, pues sé que las siguientes sesiones serán igual o mejores todavía. Muchas gracias. Excelente, pues nos estamos viendo la siguiente semana. Que les vaya muy bien. Seguimos en contacto ahí en el grupo. Cuídense. Muy buena noche. Gracias. Gracias a todas, a todos. Hasta el martes que viene, primero Dios.
Saludos, Agustín. Saludos, gracias. Nos Buenas vemos. noches a todos. Buenas noches.